Dios los bendiga. Bienvenidos a esta lección número 2 ya estamos en el módulo Guerra Espiritual 5. Y como comentó la profesora, este ya es el último módulo. La semana pasada comenzamos con este tema de liberación y hoy vamos a ver un poco más a detalle el concepto de la liberación. Así que los dejo con su profesor. Pues sí, buenas noches a todos, a todas. Pues damos gracias a Dios porque continuamos con este tema que pues gracias a Dios nos va a enriquecer mucho y queremos aprender mucho más. ¿Para qué? Para ser libres, verdaderamente libres, ¿verdad? Y ayudar a otros porque hay tanta necesidad, hermanos, en la iglesia. En el cuerpo de Cristo hay tanta necesidad por la falta de conocimiento de este ministerio de liberación, porque como decíamos, no en todas las iglesias se enseña, no en todas las iglesias se practica, porque no todos creen, ¿verdad? No todos creen en eso, desafortunadamente. Pero nosotros en este último tema, más bien en este último módulo de Guerra Espiritual 5, vamos a tratar de analizar y de ver qué es la liberación, el concepto de la liberación, por qué debemos ser liberados y muchas cosas más, porque necesitamos ser ministrados, ser enseñados para poder ser instrumentos de Dios para ayudar a otros, porque la iglesia está llena de gente con problemas de derrota, de fracaso, de enfermedades, por causa de las aflicciones que se tienen, por las maldiciones familiares, ancestrales, generacionales, por las herencias malditas, por todo aquello que Cristo ya pagó en la cruz, pero que nosotros no hemos aplicado lo que hizo lo que hizo Jesús en la cruz. Y lo necesitamos, pero necesitamos que sea creíble, hermanos, que nosotros estemos estudiando algo que no dudemos que es real y que es parte del ministerio de Jesús, porque él vino a instituir esto, él vino a dar esta enseñanza, ¿verdad? Él vino a liberar al cautivo y eso es lo que estamos aquí aprendiendo. Ya conocimos todo lo que son los demonios, dónde están los demonios, las jerarquías de los demonios, todo eso, pero necesitamos tener bien el concepto de lo que es la liberación. De otra manera, no podemos avanzar, ¿verdad? Y así que el tema de la liberación bíblica es tan profundo este tema y se puede encontrar en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿verdad? Sobre todo en el Nuevo Testamento. Este concepto no es un repaso histórico de la liberación física. Ya vimos cómo fue liberado Israel, pero fue liberado físicamente. Él continuó atrapado, Israel continuó preso espiritualmente, sobre todo cuando llegaron a la tierra prometida que era para ser libres, resulta que no obedecen al Señor y le dice el Señor, no adoren a sus dioses, ¿verdad? Y sin embargo cayeron en ese profundo ocaso espiritual a donde de plano ya no pudieron salir, ¿verdad? Entonces, esto es lo que queremos ver. Nosotros vamos a ver este relato de espiritual, ¿verdad? Aquí en el Nuevo Testamento, donde explica la condición humana y el plan redentor de Dios para la humanidad. Bendito sea Dios que envió a su amado Hijo y al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y que Él es el que nos enseña todo, ¿no? Continuamos. Y para entender cómo la Biblia describe la liberación de la esclavitud, vamos a analizar varias escrituras clave y aspectos teológicos que no quise ponerle tanta teología, porque hay mucha, pero nosotros estamos trabajando y enseñando de una manera tan sencilla que se pueda entender, porque sabemos que aquí en este grupo hay tanto hermanos que tienen ya muchos años como hermanitos que apenas comenzaron. Entonces, sí, sí, hago mucho a un lado la teología, ese enredo de la teología, ¿para qué? Para poder explicarlo de una manera muy, muy sencilla
para que podamos entenderlo, ¿verdad? Así que nos vamos a enfocar en esta liberación divina de una manera sencilla. Y bueno, ya vimos hace 8 días, ya vimos que es la liberación, ¿verdad? La liberación es el acto de ser liberado ¿de qué? De la opresión espiritual, de la esclavitud, de las influencias demoníacas, todo a través del poder de Dios. Pero hoy vamos a ver el concepto principal, ¿verdad? Que es ¿cuál es el concepto de la liberación? Y dice que la liberación es un concepto principal de la fe cristiana, recalcando siempre el poder redentor de Dios y sobre todo su deseo de que todos, su iglesia, su pueblo, viva en libertad y sea más que vencedor. O sea, tenga la victoria, porque Jesús ya nos dio esa victoria. Entonces, nosotros tenemos que ser victoriosos en nuestra vida personal. Y si somos honestos, hermanos, hermanitas, no lo somos, porque hay muchas áreas que no están redimidas. Y por eso tenemos a veces muchos conflictos y problemas espirituales. Continuamos. Así que nosotros podemos darnos cuenta que la liberación bíblica es un concepto muy profundo que encontramos. Normalmente cuando estudias la palabra lo encuentras y ves ahí en las raíces de las escrituras, ¿verdad? Vemos cuando Jesús comenzó su ministerio y normalmente se supone que él era un hijo de carpintero, ¿verdad? Y él inició a los 30 años su ministerio y fueron 3 años y medio de que él vino a revelarnos las cosas ocultas que no conocíamos y nos vino a revelar cómo podríamos ser libres, verdaderamente libres. Entonces, al comenzar este ministerio en la tierra, la autoridad que él tenía en cuanto a la liberación, dice que se destacó aún cuando estaba en la sinagoga de Nazaret, cuando comenzó a leer el capítulo más bien el libro de Isaías, en el capítulo 61, donde el profeta Isaías daba ese testimonio, ¿verdad? De que habría alguien que vendría y sería el que vendría a liberar a los cautivos. Y el Espíritu de Dios estaría sobre de él. Entonces, él lee ahí en la sinagoga, lee delante de los fariseos, de los religiosos y de los seguidores de él. Y él dice, hoy se cumple esta escritura delante de vosotros, vamos a verla. Cuando él lee esa porción de la palabra de Dios, donde es la profecía dada, que se supone que él es el Mesías, él ya no necesitó andar inventando cuál era su misión ni nada. Él cuando llegó a su momento de manifestarse, él sabía quién era y lo que tenía que hacer. Así que él sabía que él era el Mesías anhelado, el ungido de Dios. Por eso dijo hoy, cuando me empezó a leer, dijo, hoy se cumple esto, ¿verdad? Vamos a ver, con estas palabras, continuamos con estas palabras, él declara que el cumplimiento de la profecía estaba comenzando en su vida y ministerio. Y me imagino que Lucas estuvo escribiendo todo, ¿verdad? Mientras escuchaba, porque dice que él no era muy seguidor, sino simplemente él recopiló todo. Ya después se unió, pero recopilaba todo. Y dice, vino a Nazaret, donde él se había criado, ¿verdad?
Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿verdad? Era Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Regresa, hija. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga se fijaron en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, él aseguró, yo soy el ungido y yo he venido a eso, a dar libertad a los cautivos, a liberar a todos los oprimidos. Es su ministerio terrenal. Él vino a liberar, a sanar, pero sobre todo vino a salvar, ¿verdad? Él vino a salvar nuestra alma, ¿verdad? Porque recordamos que cuando Cristo viene a nuestra vida, ¿qué sucede? Resucita nuestro espíritu muerto porque murió a causa del pecado de Adán y Eva, ¿te acuerdan? Por eso ya no había comunión ni relación con Dios. Y aunque andábamos en otras religiones, pero nosotros no teníamos esa comunión, ni esa relación con el Espíritu Santo, porque estaba muerto nuestro espíritu, pero aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros, despierta y resucita nuestro espíritu, y el problema que queda es el alma. Por eso hemos hablado tanto de la sanidad del alma, porque nuestro problema está en el alma, el verdadero yo. El alma es la que se va a ir al cielo o al infierno, es la que va a ser juzgada. Por eso necesitamos esa liberación, liberarnos de todo aquello que nos estorba para adorar en espíritu y en verdad a Dios. Entonces, el Señor Jesús habla de ese ministerio de liberación. Y la iglesia, yo no sé qué está pasando, pues en la iglesia universal actual, ¿verdad? Pero qué terrible que esto no esté sucediendo en las iglesias, de la importancia de la liberación, de llevarlos a ser libres, verdaderamente libres, a hablarles de la sanidad del alma, de cómo puedes romper con todo, renunciar a todo. O sea, nos falta conocimiento, por eso no hay libertad, por eso no podemos disfrutar de la plenitud del Evangelio. Y vemos que esta misión no se limita a las dolencias físicas, sino que se extiende a la liberación espiritual, porque el Señor vino a liberar tu alma, aunque también vino a sanar tu cuerpo, ¿verdad? Porque Él dice que Él redimió nuestra alma, pero también redimió nuestro cuerpo. Así que la misión de Jesús era traer liberación a los cautivos, a los oprimidos y darle vista a los ciegos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y miren, Pablo habla tan abiertamente porque Pablo se supone que él no conoció a Jesús en vida, pero se le apareció, ¿verdad? Y se le reveló de tal manera ya resucitado, se le reveló y le reveló cosas tremendas y en sus epístolas habla de cómo fue llevado al cielo y que se le reveló cosas grandes, tremendas de lo que es Jesús, lo que es el Espíritu Santo, el futuro, todo, revelaciones que ningún apóstol ha dado, como en todas las epístolas que ha dejado Pablo.
a veces no las entendemos, hermanos, porque hay demasiado conocimiento y hay cosas que a veces no alcanzamos a captar, pero a mí me asombra conforme van pasando los años y vamos viendo más y más y más, y como que se nos está abriendo ya un panorama en estos últimos años a donde tú dices, wow, esto es pepitas de oro. Y yo necesito entenderlas para poder absorberlas espiritualmente hablando, porque esto es vida, esto es poder, esto es liberación verdadera, el tener el conocimiento de quién eres en Cristo Jesús y lo que Jesús hizo y lo que significa la liberación. Y el apóstol Pablo en el libro de Colosenses 1 nos revela el concepto de la liberación. ¿Qué es la liberación? ¿Qué es la liberación? Y dice tan sencillo, de la oscuridad al reino de Dios. Eso es el concepto de la liberación. Que estábamos en oscuridad total, pero que ahora estamos ya transferidos en el reino de Dios, porque así le plació al Padre enviando a su Hijo para salvarnos, y así le plació al Hijo. Y el Espíritu Santo nos revela todo. Fíjense cómo dice Colosenses 1, 13, 14. Dice, el cual, fíjense, esa es la clave para entender por qué yo necesito ser liberada en muchas áreas. Yo ya soy libre porque ya acepté a Jesús, ya estoy trasladada en el reino de Dios, pero algunas áreas de mi alma, fracciones de mi alma, no están transferidas. A donde tú ves que tienes problemas en tu alma, algún área de tu alma, fracciones de tu alma, no están transferidas en el reino de Dios. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, yo ya estoy en Cristo, yo ya acepté a Cristo, yo ya voy a la iglesia, yo ya me congrego, yo ya estoy sirviendo ahí en la iglesia, yo trabajo para el Señor, yo le predico a los demás, yo mejorando en liberación, pero hay áreas que tú sabes que no están redimidas porque tenemos puntos débiles, actitudes no agradables. Hay áreas en el área espiritual, emocional, en el área económica, a donde no hemos redimido a Cristo eso. Allí es donde necesitamos liberación. Por eso yo siempre les digo que tengan un cuadernito que se llama el, un librito de memorias personales, libro de memorias. Esta área todavía, como que es mi talón de Aquiles. Y trabajar en él. Todavía tengo celos, todavía tengo envidia, todavía no me agradan ciertas personas, todavía siento resentimiento, rencor, odio, todavía anhelo cosas que tienen otros, todavía siento codicia, todavía tengo depresión, desánimo, desaliento, me dejo caer a veces. Todavía tengo conflictos con la comida, todavía tengo conflictos con mis finanzas, en fin, tanta cosa que tenemos, hermanos, en tantas áreas, y cada quien sabe, ¿no? Cuáles son sus áreas en las cuales no hemos entregado totalmente, pero la clave que tenemos es que nosotros podemos salir de la oscuridad y ser transferidos al reino de Dios en el momento en que, ¡pum!, se nos revela que por ahí hay cosas que no le agradan a Dios y romperlas. Fíjense, Pablo subraya el poder transformador de la liberación.
Los creyentes, dice, no son liberados solamente del dominio de las tinieblas, sino que también son llevados al reino de Cristo experimentando redención y perdón. O sea, ya me voy a irme también al área del arrepentimiento, ¿verdad? Y yo también voy a ser liberada. ¿Por qué? Porque yo estoy entregando área tras área tras área y poco a poco voy a ir de gloria en gloria, en gloria, en gloria, siendo transformado y renovado. ¿Y saben qué? Hasta nuestro rostro cambia, porque hay tal libertad. Entra, como dice aquí, vamos al reino de Dios y entra vida. Entra vida, hermanos. Entra vida en esta área, sanidad en esta área, porque a lo mejor yo estaba atada a algún yugo de cualquier cosa, en cualquier área, y no me había dado cuenta. Y a causa de las enseñanzas que hemos estado dando, nos hemos dado cuenta, ay, ahora entiendo por qué todavía batallo con esto. Porque aquí no se trata de años, hermano, en el Evangelio, ¿eh? Aquí no hay antigüedad. Aquí el que se pone listo absorbe la palabra de Dios, la aplica a su vida, y hay gente que tiene hasta 50 años en el Evangelio que se quedó ahí atorado, que no creció, que no se liberó. Y hay gente que tiene poquito tiempo y ya creció más que otros. ¿Cuál es la diferencia? Alguna vez me llegaron a decir, es que Dios tiene sus consentidos. No es cierto. Aquí no es de consentidos. Aquí es de quién creyó, quién aplicó y quién actuó, quién puso en práctica la palabra de Dios y quién se dejó liberar. Pero tú apenas tienes 1 año, 2 años, 3 años, sí, pero yo sí puse en acción la palabra. Yo sí creí que esta era la manera de salir adelante, de librarme, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero yo lo tomo, lo absorbo, lo pongo en práctica y me libero. Me libero. Ustedes saben que ya también estudiamos sobre la autoliberación y si no, volvemos a recordarlo, ¿verdad? Así que la liberación espiritual de demonios de las personas es una demostración visible de que el reino de los cielos ha llegado a una persona, a una región, a un lugar. Pero hay muchos ministerios que no creen en la liberación, hermanos. No creen en la liberación de los demonios, porque no creen que están en medio de ellos. No, 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 si ya estamos en Cristo, nosotros ya no tenemos problemas con los demonios. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué Jesús era tentado? ¿Por qué fue tentado Jesús? ¿Por qué los ataques? Porque algunos salvemos, así como dicen, ah, tiene consentido. No, deberían de ver cuántos ataques luego tenemos, ¿verdad? Pero aplicamos lo que hemos aprendido. Así que en alguna iglesia, en algún lugar, en algún ministerio que digan, no, 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 eso no, 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 no nos metamos con eso. No, no, no hay tanto de liberación espiritual, esos son engaños. Y estas personas que no hablan de ello y no predican, es porque no están tampoco predicando el reino de Dios, porque el reino de Dios es poder. Y si ustedes ven, muchas personas en la iglesia no avanzan y no son libres. ¿Y por qué? Pues porque no creen en la liberación. Y muchas veces, como decía hace rato la hermanita Betty, muchas veces no necesitas ni ser tocado. Cuando tú vas con ese deseo de quiero ser libre, hoy voy a ser libre, hoy vas allá al frente y dices, yo renuncio a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, líbrame, Señor. Y pasa uno y ni lo tocas y ya se cayó. O aunque no se caiga, pero Dios
está escuchando tu voz, tu oración, tu arrepentimiento, todo. Pero se necesita tener pasión por ser libre, estar apasionados por ser libre, porque ya no quiero más de esta vida. Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, ya no más, ya no más. Quiero salir de esto. Quiero ser libre, verdaderamente libre. Que me tocó, gloria a Dios. Que no me tocó, gloria a Dios. Que me caí, que sentí la presencia bien. Que no me caí, pero sentí la presencia igual. No es obligatorio que te caigas para recibir. Es una manifestación del poder de Dios, sí, porque a veces no se soporta el poder de Dios. Es tan fuerte que boom, no te desmayas, te caes por el poder que tiene el Espíritu Santo cuando está tocándote, ¿verdad? Cuando está ministrándote. Pero tiene que ser Dios, no el hombre. No el hombre, porque sí hemos visto que luego van y te imponen la mano y te empujan. Pues lógico que te vas a caer, ¿verdad? Pero no, no se trata de eso, se trata de que lo haga el Espíritu Santo. Y gloria a Dios por todas estas manifestaciones. Continuamos. Así que por medio de la palabra de Dios entendemos que la liberación es un proceso diario. Nada de que yo ya soy libre, ya me liberé, ya no. No, 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 no. Nosotros tenemos que trabajar diario con nuestra liberación, diario. No permitir que vuelvan a manifestarse. Que de repente ya sientes porque una vez oré por una hermanita que tenía problemas de depresión, ¿no? Y ¡pum! Quedó libre y gloria a Dios, aleluya. Como a los pocos meses, ay, no, pues otra vez estoy deprimida. Pues ¿a qué hora trabajaste con eso? Renunciaste cada que sentías, ay, ahí viene el espíritu de desánimo, de desaliento, depresión. Yo renuncio, yo no te quiero. Tú ya te saliste, yo ya te saqué, o el Espíritu Santo ya te sacó, y tú no vuelves a entrar, te me largas. Yo no te voy a volver a apapachar. Eso es trabajar diario con cada área con la que estamos, con la que estamos batallando nosotros, porque nosotros somos tan pues estamos llenos de pasiones, ¿verdad? De emociones, de sentimientos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en nuestra alma, porque somos almáticos. Entonces, tenemos que trabajar en eso todos los días. A ver, ya. No, a mí no me vuelves a dar. A mí no me vuelves a implantar nada que ya el Señor me liberó. Cuido mi liberación. Así que es un proceso diario, ¿verdad? Porque todos los días el diablo viene, a ver, vamos a tentarle nuevamente. Ay, mira, ya según se cree libre, a ver, vamos a oprimirle otra vez. No, no, no. Nosotros tenemos que estar siempre involucrados en la guerra espiritual continua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los creyentes luchamos todos los días contra fuerzas de la oscuridad. Pero bendito Dios que ya no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros en el poderoso nombre de Jesús renunciamos, atamos y nos liberamos, ¿verdad? Tanto a nosotros mismos como a como hemos aprendido, ya podemos también nosotros, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con nosotros mismos, de ayudar a otros a que sean libres, ¿verdad? Entendiendo que solamente pueden ser liberados aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, porque recuerden que el pan de vida es la liberación. El pan de Dios es la liberación. O sea, nadie va a comer ese pan si no tiene a Cristo, ¿verdad? Si no tiene al Espíritu Santo. Entonces, la gente que desea o que viene con serios conflictos, primero llévalo a un encuentro con el Señor Jesucristo, que acepte a Jesús como Señor y Salvador y ministrenle y ya más adelante la liberación, si es que Él lo anhela
y si sabemos y vemos, ¿verdad?, que la necesita. No podemos liberar a gente que de repente apareció en la calle y de hecho fuera los demonios. No, no, cuidado. Llévalo a los pies de Cristo y los mismos demonios huyen. Ya después se trabajará en las áreas, pero nunca andar echando fuera demonios de gente que no tiene a Cristo porque por misericordia, porque el estado de la persona llega a ser peor que como estaba, ¿verdad? Bueno, entonces vemos en Efesios 6:12 Pablo lo que está diciendo, que no tenemos, como ya hemos estudiado, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se imaginan la lucha que ha de haber en los lugares celestes? Cuando nosotros estamos orando y reprendiendo y atando en nuestras oraciones, cuando estamos en este tiempo de oración, reprendiendo las obras del enemigo, cómo ya vienen contra nosotros esos demonios, pero ¿qué pasa? Que nuestra oración impide que se acerquen y hay ángeles que me imagino en este momento están peleando a nuestro favor, pero en esas regiones celestes. Y bendito sea el Señor que nos ayuda y nos libera, ¿verdad? Entonces, entendamos que nuestra lucha es espiritual y es tremenda. De verdad que cuando ha habido manifestaciones demoníacas, ay no, Dios mío, qué horribles son los demonios, horribles. Así que nosotros entendamos, hermanos, que la verdad es que nuestra la realidad de esta guerra espiritual es estar constantemente vigilando todo el tiempo nuestro estado espiritual y equipándonos con la verdad, con la palabra. Nosotros tuvimos la enseñanza de la armadura de Dios. Vimos pieza por pieza de la armadura de Dios. ¿Para qué nos sirve cada una de esas piezas? Pablo nos explica claramente para qué es cada cosa. Y él incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración, que son herramientas y armas espirituales y son fundamento para que nos mantengamos nosotros libres, victoriosos en Cristo Jesús. Tenemos las llaves del reino. Ya vimos todo eso en guerra espiritual. Ya vimos todo, toda la armadura y toda la herramienta y todas las armas que tenemos para ser más que vencedores. Pelear todo el tiempo, pero siempre bien protegidos, bien adiestrados. Ya tenemos las bases, ya sabemos cómo, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando en base a la liberación, ¿sí? Porque tenemos que aprender a liberar a otras personas, pero primeramente ser libre nosotros, porque tú no dijimos que un enfermo no puede curar a otro enfermo, atender a otro enfermo. Apenas puedes con tus achaques, no vas a poder cuidar a un enfermo, ¿verdad? Tienes que ser libre para liberar a otro, porque tú vas a dar testimonio de lo que hace Jesús a causa de lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y Pablo vuelve a recargarlo en Efesios 6:13-18. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y todos los días puede ser un día malo, ¿verdad? Por eso tenemos que estar resistiendo para que ese día no sea precisamente malo.
habiendo acabado todo, estar firmes, habla de nuestra vida al final, ¿verdad? Al final de nuestra vida vamos a terminar firmes en Cristo Jesús. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, Pablo nos está diciendo, no puedes andar en la guerra, no puedes andar haciendo liberaciones, no puedes andar queriendo echar fuera demonios si tú no estás firme, firme en el evangelio. O sea, con ese cinto del evangelio de la verdad, ¿verdad? O sea, la verdad es la que te ha hecho libre, ¿sí? Vestirte con la vestidura de la justicia de Jesús, calzando todo, tus pies deben de estar bien, pero bien puestos las sandalias del Evangelio de la paz, o sea, conocer verdaderamente todo el Evangelio de Cristo, porque tú les vas a ir a predicar sobre la salvación y sobre todo tomar el escudo de la fe con el cual puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno, es decir, si yo no tengo fe, no voy a creer en el evangelio, no voy a creer en la justicia de Dios, no voy a creer que es verdad lo que Jehová habla o Cristo habla, ¿verdad? Necesitamos fe para podernos poner toda la armadura. De esta manera nosotros apagaremos todos los dardos de fuego que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Porque el campo de batalla es la mente, entonces vienen a nuestra mente palabras del enemigo que son dardos de fuego que nos pueden sacudir. Y tomad el yelmo de la salvación, nos ponemos este casco, este yelmo que está haciendo que nosotros recordemos que somos cautivos de la esperanza de una salvación eterna. Nosotros ya creemos en la salvación, ya estamos dentro de la salvación, pero la salvación eterna estamos nosotros esperándola. Por eso tenemos que ponernos ese yelmo, este casco, para que nunca se nos olvide que nuestra esperanza en tener vida eterna y salvaciones en Cristo Jesús. Y dice que la palabra, dice que la espada del Espíritu es la palabra. ¿Se acuerdan cómo hablamos de la espada? Así que si no recuerdan, vuelvan a dar un repaso a todas las clases de armadura espiritual para que entendamos que no podemos andar yendo a hacer liberaciones si no estamos bien adiestrados y bien armados, ¿verdad? Y bueno, la oración es primordial, ¿verdad? Porque nosotros velamos, dice, con toda perseverancia y súplica por toda la iglesia, por toda la iglesia. Continuamos. Y de la misma manera el poder de la confesión, del arrepentimiento y de la oración, pues van a ser integrales en el proceso de nuestra liberación o de la liberación hacia otro. Así que estas prácticas van a ayudar a romper el dominio del pecado y la influencia demoníaca en la vida de un creyente, porque miren, a veces yo digo, yo no quiero pecar en esto, ¿verdad? Yo no quiero fallar en esto. Pero si hay alguna influencia demoníaca y que tú no estás cuidando eh, tu confesión, tu manera de hablar y todo, de verdad que muchas veces llega un momento en que hablas de más por lo que el enemigo hace. Y voy a dar una enseñanza que habla sobre el poder de la lengua.
cuántos conflictos con nuestra lengua, ¿verdad? Que a veces hablamos de más y digo, ay, ¿para qué dije esto? Ay, ¿por qué lo dije? Pero se salen las cosas así, ¡pum! Porque es lo que tú piensas en ese momento. Y claro que vas al Señor y dices, ¿sabes qué? Me arrepiento. Ay, te pido perdón. Ay, no debí haberlo dicho. Pero ya lo dijiste. Entonces, vamos a ver también esta enseñanza de cómo guardar nuestra lengua, como dice David, pone un freno en mi lengua para no pecar contra ti. Ay, porque de verdad que nuestra lengua, wow, por eso dice que es tan peligrosa, como dice Santiago, ¿verdad? Es un fuego, tiene un fuego que puede encender naciones, ciudades, familias, reinos. Entonces, también la lengua nos sirve para confesar, para arrepentirnos también. También eso nos va a librar del dominio de lo que hay en nuestra boca, porque dice que de la llenura que tú tienes de lo que hay en tu corazón, salen de tu boca las palabras, ¿verdad? Pero es tan importante ponerse a cuentas con el Señor, arrepentirnos, ¿verdad? Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que estén sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero fíjense, hermanos, les voy a decir un secreto, secreto, que todo el mundo va a saber, ¿no? Confiesa tus ofensas con otros, pero resulta que a veces esos otros no están sanados. Y esos otros se lo van a contar a medio mundo. Y al rato ya lo sabe toda la iglesia y pueden malinterpretar lo que tú hablaste. Y pueden hasta desinformar, ¿verdad? Porque se va corriendo la voz y al final ya nada más una sola palabra era verdadera, ¿verdad? Entonces no puedes andar confesando tus ofensas cuando no estás liberado, sanado del alma. Ese es un verdadero problema, un verdadero problema. Santiago, me imagino que en este tiempo, en la iglesia primitiva, sí había esa unidad, sí había esa armonía, sí podían confesarse sus ofensas unos a otros y orar unos por otros. De hecho, yo sí siento que lo estamos haciendo algunos, porque digo, en mi caso que yo soy consejera en la iglesia, ¿se imaginan que yo ande soltando todo lo que me dicen, lo que me cuentan? Me piden una consejería, hermanos, y al rato que si yo no estoy sanada de esta área y mi lengua suelta las cosas de lo que me comentan, de esa, pues, confesión, privada, ¿verdad? De como consejería, pero que yo andes hablando, ay, no, fíjate que el hermano, a ti la otra hermana, está, no, hermano, no puedes hacer eso. Pero para eso se necesita, hermanos, y haber sido liberados en esas áreas y tener madurez para, miren, consejos se da, se ora por las personas, pero guárdate todo porque no tienes derecho a comentar lo que te fueron a contar como consejería. Esa área no está sanada en muchos hermanos. Por eso muchos hermanos se han ido de sus iglesias por el chismerajo que después hubo, por las difamaciones, por la falta de respeto, por el desamor que hay en la iglesia.
Y no se vale, no se vale. Esa es una influencia demoníaca. Que tú te enteres de la vida de otro y que tú se lo cuentes a los demás, a tu manera, porque esa es tu versión. Y luego ya lo vas regando, 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 y terminan siendo sacrificadas estas gentes. Y solo porque tuvieron confianza de confesarte algo. Esa área, híjole, sí, yo creo que sí les voy a dar esa enseñanza de la lengua. Continuamos, hermanos. Nosotros vamos a ser libres conforme seamos sumisos a Dios, porque vamos a resistir al diablo. Entonces, la sumisión a Dios y la resistencia al diablo son elementos claves de la liberación, porque todos estamos llamados a ejercer nuestra autoridad en Cristo y a mantenernos firmes todo el tiempo resistiendo los ataques del enemigo. Pero ¿cómo lo voy a resistir? Sometiéndome a Dios, sometiéndome. De otra manera, si yo no me someto a Cristo, no va a haber liberación. Porque el diablo sabe que tú ni te sometes a Cristo, que tú ni te sometes a la voluntad de Dios, que tú te sometes a la palabra de Dios, que tú ni te sometes al Espíritu Santo. Bueno, que tú ni te sometes a tus autoridades humanas, porque tienes problema con la autoridad. Jamás te sometiste a tus papás y ya estando en Cristo, hermano, o te sometes a Dios o el diablo no te va a resistir a ti. Al contrario, como eres rebelde, como no te sometes a la autoridad de nadie, va a estar atacándote. Pero cuando tú decides y entiendes que para que tú seas libre, verdaderamente libre, o te sujetas a Dios o vas a perder las batallas. Y miren, Santiago 4:7 lo dice. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo cuando ve que tú estás en unidad y en sintonía, alineado con el Espíritu Santo, te dice, ay, qué aburrida eres. Y se va, te deja por un tiempo, porque él es muy persistente. Él dice, ahorita está muy entregado a Dios. Deja que pase un tiempecito y la vuelvo a tentar, lo vuelvo a tentar. Y un día de estos cae, porque a lo mejor tú vas a estar en un momento en el cual no estás sometido a Dios. Por eso dice que diaria nuestra batalla, diaria nuestra lucha espiritual. Así que continuemos batallando y peleando porque necesitamos ser libres, verdaderamente libres, y no permitirle al diablo que nos robe nuestra libertad. Porque miren, hermanos, nuestra libertad le costó a Cristo la vida. Nuestra paz, dice que el Señor Jesús, allí en esa cruz, pagó el precio por nuestra paz, pagó el precio por nuestra liberación, pagó el precio por nuestra salvación, pagó el precio por nuestra sanidad. Porque dice, por sus llagas hemos sido curados. Padeció por nosotros, sufrió por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo.
Por eso cuando yo ya ando perdiendo la paz por problemas, por conflictos, por situaciones que pues, somos humanos, hermano, de repente ya andamos así como, que, ay, y el Espíritu Santo sí me dice, ten paz, confía, espera. Y es cuando me recuerda, ¿no? Y me dice que el castigo de nuestro, más bien, el tener esa paz ya fue pagada en la cruz del Calvario. Entonces, no perdamos todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, solo por no sujetarnos a la voluntad de Dios. Yo sé que a veces es bien difícil someternos, sobre todo cuando hay injusticias, cuando nos maltratan, cuando se burlan de nosotros, cuando se pasan de listos, cuando nos despojan, nos saquean. ¿Qué más quisiéramos ir a golpearles o hacer justicia propia, verdad? Vengarnos. Pero hermanos, dice que la venganza es mía, dice Jehová, y yo lo haré. Yo haré venganza. Por eso dice, estáos quietos y vean mi salvación. Entonces, a veces cuando me alebresto y digo yo, ahorita, cállese, quietecita, calladita se ve más bonita. Yo me encargo. Dijo, me tengo que someter, me tengo que someter, porque de otra manera el diablo va a provocar que vengan demonios, va a enviar demonios de ira, de odio, de deseo de venganza. Y entonces voy a caer en su trampa. Por eso habla de que la clave de la liberación es la sumisión a Dios y la resistencia al diablo. ¿Sí? Te dice fácil, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios sí podemos. Así que nunca olvidemos que estamos en este mundo en una guerra espiritual contra Satanás y sus huestes de maldad. Porque en este mundo hay miles de personas atormentadas por demonios que están padeciendo enfermedades increíblemente extrañas. Y hay personas que se están muriendo cuando aún no era tiempo de partir por causa de la rebelión en la que se encuentran, por causa de ser influenciados por los demonios. Estadísticas a donde hablan que tanto matrimonio destruido por espíritus demoníacos, por la falta de perdón, el resentimiento, el rechazo, el repudio, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, todas estas cosas que ya no debemos, no podemos decirlas, pero son tantas cosas provocadas porque son demonios. Iglesias divididas, como ya lo vimos en las enseñanzas pasadas, por espíritus demoníacos. Naciones que tienen principados que los manipulan, los manejan, divididos por causa de demonios, influenciados por demonios en su política, por doctrinas de demonios. El mundo entero está bajo el maligno y hay una pequeña porción, un remanente que es la iglesia de Cristo, que vino Jesús a liberarnos para hacer la diferencia y para hacer la vacuna para toda esta situación, para que el que crea, al que le prediquemos, le hablemos,
Pero luego con nuestras actitudes como cristianos y nuestra manera de ser por no estar sanados, liberados también, y estamos oprimidos, influenciados, la gente dice, ay, no, para ser como tú, mejor a ti me quedo. Mucha gente no ha creído en el evangelio por los malos testimonios de los creyentes. O sea, ya no hay credibilidad de la iglesia de Cristo, porque también están influenciados por demonios, porque no están sometidos a Dios. Una iglesia like, una iglesia donde ya no se predican las congregaciones de liberación, ni de guerra espiritual, ni de salvación en cuanto, salvación sí, pero muchas iglesias nada más se han conformado con hablar del amor de Dios y gloria a Dios por el amor de Dios, pero no nos han hablado de cómo ser libres, porque nos han dicho, ya Cristo lo hizo todo, y sí, ya lo hizo todo Jesús en la cruz, pero ¿por qué no lo aplico a mi vida, lo que ya hizo Jesús en la cruz, para poder tener esa verdadera libertad? Porque como les he dicho anteriormente, si de verdad ya somos libres, totalmente libres, ¿por qué tanta consejería y por qué tanto endemoniado en la misma iglesia, no? ¿Cómo es posible? Porque todavía no hemos entregado cosas. Y a eso venimos a la iglesia, porque la iglesia es un hospital. Decían, hermano, no es que haya pura gente hipócrita y hay, no, hermanito, ahí llega mucho enfermo espiritual. Es un hospital a donde la gente que quiere tomarse la medicina espiritual sana. La gente que se sujeta y se somete, sana, es liberada. Pero los que no quieren ser libres porque muchas veces dicen, no, es que me gusta mi pecado, o no me le entrego esto a Dios porque lo demás, pues como que me encanta. Así como, o sea, Dios no tiene la culpa de que tú no crezcas espiritualmente, eres tú que no te sometes al Espíritu Santo. No estoy hablando de seres humanos, al Espíritu Santo. Entonces, por eso necesitamos sanar nosotros este remanente que es la iglesia de Cristo, esta parte, esta porción que hay en el mundo que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador y ha sido trasladado de las tinieblas al reino de Dios, manifestar ese reino de Dios en este planeta. Como dice primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, los hijos de Dios, los cristianos, y el mundo entero está bajo el maligno. Y ustedes están viendo que cada vez se pone peor la cosa y están hablando de que vienen cosas peores. Y la iglesia, aquí nos vamos a actuar. Actuar en el aspecto de la libertad, de la sanidad, del arrepentimiento y de compartir, pero con testimonios verídicos, reales, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o ha hecho en nuestras vidas o sigue haciendo en nuestras vidas, porque todavía no hemos llegado a la meta, ¿verdad? Todavía tenemos cosas, hermanos, que nada más por la misericordia de Dios seguimos aquí. Así que por ello el Espíritu Santo empodera a los creyentes para llevar a cabo el ministerio de la liberación. A través del Espíritu Santo los creyentes reciben el discernimiento para discernir qué espíritus son en cada persona, para discernir qué hay en el ambiente, en el área, y nos da sabiduría de lo alto, y nos da autoridad para expulsar demonios y romper con las fortalezas espirituales, primeramente las mías y luego las de los demás. Pero tienes que dar testimonio de que hay libertad. ¿Continuamos?
Y el recibir el poder del Espíritu Santo es la base para la liberación, porque Jesús prometió a sus discípulos, ¿verdad? En el libro de Hechos, Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, mientras no tenían el poder, mientras estaba Jesús, como vimos hace 8 días, les transmitía de su poder, ¿verdad? Les delegaba el poder y ellos hacían liberaciones también, pero nada más eran 12 y 70, ¿verdad? Eran los únicos que estaban teniendo este poder, esta autoridad. Pero cuando Cristo dice, todos tendrán lo mismo, todos los que crean en mí recibirán poder. Pero tiene que venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y por eso les dijo, esténse ahí, esténse en Jerusalén, no se vayan. Y tenían miedo de irse porque estaban siendo perseguidos. Ya habían matado a Jesús, ¿verdad? Pero cuando aparece Jesús resucitado, es cuando les dice, no se vayan, quédense aquí en Jerusalén. Y entonces llegó un momento en que había 120 personas, entre discípulos y familiares de los discípulos, reunidos, esperando ese momento que les iba a dar el poder. Iba a descender el mismo Dios en la tercera persona de la Trinidad, el mismo Espíritu que le dio poder a Cristo para hacer su obra esos 3 años y medio, el mismo poder que recibió Jesús para liberar, para sanar y para salvar, ¿verdad? Ese mismo Espíritu es el que descendió ese día del Pentecostés y ellos recibieron poder y luego los 3,000 que aceptaron a Jesús recibieron salvación y recibieron el poder y se fue multiplicando hasta el día de hoy. Los que hemos creído en el Hijo de Dios hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Primeramente, ¿dónde? En Jerusalén, que es nuestra casa, en todo Judea, en nuestras colonias, en Samaria, en nuestro país, y en toda la tierra, el universo entero, ¿verdad? Bueno, digo el planeta entero. ¿Qué es lo que ahorita estamos haciendo por Zoom? Porque aquí está la hermanita Janet Moreno, ella lo escuchó hasta Colombia, lo que yo hago aquí o lo que Maggie y yo compartimos en una recámara. Por medio de las redes, por medio del internet, por medio de las ondas sonoras, atravesando a otras naciones, estamos dando el mensaje y somos testigos hasta lo último de la tierra. Mis hermanas de Estados Unidos, mis hermanas, mi hermanita de San Luis Potosí, mis hermanitas que están aquí en las colonias adyacentes, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Ecuador, la hermanita Patti, la hermanita Yolanda y la hermanita Janet en Colombia, y todos los hermanos que nos están viendo, que nos han llamado de Venezuela, hermanos, de Chile, de Argentina. Dices, gloria a Dios que estamos compartiendo la verdad. Si en tu iglesia no te lo dicen, aquí está varias personas en muchos lugares que están en internet compartiendo esta palabra. Y yo me he unido, Margarita y yo nos hemos unido para compartir la palabra también, porque es la voluntad de Dios que llevemos estas enseñanzas, todas las enseñanzas que hemos hablado en 2 años. ¿Para qué? Para que seamos libres, verdaderamente libres. Hay un escritor llamado Nate
T. Anderson, autor del libro del Rompedor de Cadenas, se llama el libro. Y él escribe en su libro una frase, ¿verdad? La importancia de entender tu victoria sobre el diablo depende de la comprensión y la fe en la palabra de Dios. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Dice que hasta los demonios creen. Saber quién eres tú y yo en Cristo y lo que tenemos en Cristo va a ser la diferencia. Miren, cuando tengo luego los ataques espirituales de las madrugadas, vienen con todo a matar, a robar, a destruir, o sea, lo que vienen, ¿verdad? En especial ahorita que hemos tenido estas enseñanzas, no, 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 los ataques han estado, pero hasta la orden del día. Y yo me acuerdo quién soy en Cristo Jesús y qué tengo en Cristo Jesús. Y se los recuerdo a los demonios. Les digo, se van de aquí porque no tienen parte ni suerte. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy en Cristo Jesús. Soy hija de Dios y el Espíritu de Dios mora en mí y es mayor que el que está en este mundo. ¿Qué tengo? Tengo el poder en el nombre de Jesús porque Cristo se le dio todo el poder, la autoridad, el dominio. Y un nombre que es sobre todo nombre que se nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y se le ha sometido y sujetado la creación a Cristo por su victoria. Pero dice que Cristo nos delegó todo este poder, esta autoridad y dominio, para que en su nombre echáramos fuera demonios. Ahí es donde yo les declaro, ustedes fueron despojados, vencidos y exhibidos públicamente hace 2000 años en la cruz del Calvario, escrito está. Y bajó a las profundidades de los abismos, le arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia, escrito está. Entonces, yo soy una hija de Dios, tengo al Espíritu Santo de Dios que está por encima de cualquier creación, y tengo autoridad en el nombre de Jesús. Y dice que eso hace la diferencia, saber quién eres y qué tienes en Jesús. Esa es la diferencia para ser libre, para poder echar fuera demonios y para resistirlos y para someterte. Porque quieres autoridad, te tienes que someter a Cristo. ¿Quieres tener poder? Te tienes que someter a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Someteos a Dios, resistir al diablo y este huirá de ustedes, dice el Señor. Por tanto, entender cuál es tu identidad en Cristo Jesús y tú tener el conocimiento bíblico, ¿verdad? Porque si tú no estudias la palabra también, por eso es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Con esa espada quebrantamos argumentos, fortalezas, ¿verdad? Paradigmas. Y así como Jesús cuando fue tentado por el diablo le decía, escrito está, él peleaba con la palabra. Así nosotros. Que el diablo te viene a decir, te voy a ver. Sí, escrito está. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Te voy a hacer. No. Y el Señor dice que nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente. Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, tener el conocimiento bíblico con la fe en el concepto de la liberación tiene que ser crucial para experimentar y mantener nuestra libertad todos los días. De otra manera, hermanos, miren, Él no va a descansar
Fíjense, eh, cuando mi yerno estaba ya para partir, un muchacho de 26 años, que murió muy jovencito, él me decía, mira, aquí de este lado, en mi cabecera hay un ángel, en donde están cerca de mis pies hay otro ángel. De este lado hay un demonio, del otro lado hay otro demonio, ¿no los ves? Y yo le decía, no, hijo, pues no, no los veo. Todavía están peleando por tu alma cuando ya estás a punto de morir, a punto de partir con el Señor, porque Él se fue con el Señor. Y me dijo, pero los ángeles están cuidándome para llevarme. Y yo sigo declarando y confesando que yo amo a Cristo, creo en Cristo, le pertenezco a Cristo y me voy con Cristo. Ya acepté su voluntad. Ahí es donde tú dices, todavía en el hecho de tu muerte están esperando que tú blasfemes, que tú le reclames a Dios, que tú le digas a Dios cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no te sometas a Dios. Pero cuando te sometes a Dios, aún en el hecho de muerte, aunque ahí están al alba los demonios, porque me lo dijo este chico, porque él ya estaba viendo el mundo espiritual. Digo, ¿cómo es? Es como cuando muere Moisés, como el diablo quería el cuerpo de Moisés. Dices, ¿por qué? Ya esta es otra enseñanza. Pero tú dices, no es posible. Entonces tenemos que someternos hasta el último instante de nuestra vida para poder ser libres, verdaderamente libres. Amén. Y por último, hermanos, como creyentes estamos llamados a abrazar el ministerio de la liberación y a caminar en la victoria y libertad que Cristo ha asegurado para nosotros. No estamos solos. Cristo no nos dijo, vayan y hagan tal cosa y a ver cómo les va. No. Él está con nosotros, Él nos ayuda, Él nos protege, Él nos lidera, Él nos enseña, nos dice cada paso que debemos dar, pero tenemos que estar en unidad, en comunión, en comunicación, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago? ¿Y por dónde voy? ¿Por dónde camino? ¿Voy para acá, para allá? Tú dime. Y el Señor te va diciendo los pasos a seguir para tu gran liberación, ¿verdad? Y con toda esta enseñanza, pues entendemos, ¿verdad? Que el concepto de la liberación bíblica es el acto de ser liberado de la opresión espiritual. Nosotros, al ser libres, verdaderamente libres, somos liberados, no de posesión, porque no estamos poseídos, pero sí oprimidos, como ya vimos en las enseñanzas de los demonios, ¿verdad? De la opresión, la posesión, ¿verdad? Eh, pero si somos liberados de la opresión espiritual, de la esclavitud y de toda influencia demoníaca, para ser enseguida trasladados a través del poder de Dios al reino de nuestro amado Jesús. Acuérdense que nosotros cuando Jesús resucitó, nosotros resucitamos espiritualmente juntamente con Él y nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Entonces, nosotros le pertenecemos, pero hay áreas, hay cosas que te vienen a la mente y que te atormentan en la mente. Ya basta de tanto tormento que llega a la mente. Sométete, sujétate al Espíritu Santo y todas esas opresiones van a huir de ti y de mí. ¿Sí? En Primera de Pedro dice, capítulo 2 versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel
que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, somos sus hijos, somos sus siervos, somos su cuerpo, somos su plenitud, somos su real sacerdocio, somos su nación santa, pero nos ha llamado y nos ha traído a la tierra para proclamar las obras maravillosas de Dios, ¿verdad? Así que bendito sea Dios, porque Él nos ha dado esa libertad, pero si hay áreas que todavía sabemos que no hemos entregado, porque nos damos cuenta, ¿verdad? Todos sabemos dónde está nuestro talón de Aquiles o dónde está aquello que todavía no luchamos, peleamos, en especial con la boca, ¿verdad? Con nuestra lengua más bien. Eh, pero afortunadamente tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está al pendiente de nosotros. Así que gloria a Dios por estas enseñanzas, gloria a Dios porque nos revela cómo hacerlo, que para qué es cada cosa. Ya ve que siempre nos vamos a la raíz y siempre va a haber textos bíblicos donde nosotros podamos tener una base de que estamos hablando la verdad. Con esto terminamos esta enseñanza.